en campo donde su principal siembra son los huesos de jóvenes olvidados, como dijera Bolaño. Olvidados por sus pares y correligionarios, por sus enemigos y familias. Jóvenes revolucionarios convertidos en parias en nombre de la romántica reivindicación del pueblo. Aldo Marín Piñones es uno de ellos. Y le damos la bienvenida a un nuevo en vivo de The Libro Show, como siempre desde Espacio Forestal en Merced 76, para hablar de un personaje desconocido para la historia. Un revolucionario de esos que la resistencia también olvidó. De Aldo Marín, Carne de Cañón, que es el libro que nos reúne y en el cual estamos con el periodista y escritor Juan Cristóbal Guerrero. Juan Cristóbal, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. Juan Cristóbal, antes de comenzar, siempre le pregunto a mis invitados acerca de cómo llega la idea. Y en este caso la idea, me interesa mucho saber cómo se gesta esto. ¿Cómo llegas en el fondo? En dos preguntas. ¿Cómo llegas a Aldo Marín, primero? ¿Y cuánto demora la investigación y desarrollo para llegar a este libro? Bueno, a la hora de producir un libro, hay los rubros, los géneros distintos tienen caminos distintos. La otra vez estaba leyendo una crónica muy buena de Pedro Mairal, como él llega a la novela Una noche con Sabrina Love, que se le ocurre una noche en un country en Buenos Aires, leí una historia a partir de algo que está viendo en la televisión, y él mató una noche y finalmente se gana el premio de novela, no sé, de Buenos Aires, gana $50.000 y cambia su vida a partir de una idea que se le ocurre viendo en la televisión. Las novelas tienen esa cosa, que de repente uno ficciona una historia a partir de algunos hechos que uno manipula, pero el periodismo es todo lo contrario. O sea, la novela parte desde un hecho real que uno ficciona, el periodismo parte desde un hecho aislado que uno tiene que reconstruir completo, pero en la realidad. O sea, la novela es como hacia arriba, claro, hacia el cielo, y la investigación periodística es como hacia abajo, es como minería. Hay que empezar a escarbar. Y el caso de Aldo Marín está contado en el prólogo, cómo llegué a él, esto de que un muchacho se contactó con mi hermana y le contó que mi papá había salvado a su papá de ser fusilado, pero él tenía como una noción más o menos de cómo había sido, algo que se hablaba en su familia, y le dio dos datos que a mí me parecieron que son el gatillo de esta historia. Primero, que era evangélico, y segundo, que había muerto en Italia poniendo una bomba. Digamos que el segundo dato era más importante que el primero, pero mezclado con el primero hay una como redefinición, y mi dato, tuve la pregunta de por qué un tipo que muere en Italia poniendo una bomba, no hay ningún recuerdo de él, por qué nadie se acordaba de él, porque esta historia no era más conocida, que encontré raro. Y le empecé a investigar, preliminarmente, se me ocurrió que podría ser una investigación, podría ser un libro interesante, pero desde un comienzo tuve pocos elementos. O sea, había una historia muy general, había un esbozo de lo que había pasado, y yo creo que el momento decisivo fueron dos. Uno, cuando me junté con Aldo Marín hijo, que me pasó unas carpetas con unas cosas de su papá, y entre ellos una foto de su papá que está en el libro, que la manda de Italia, que sale un tipo muy plantado, muy fuerte, ¿sí? Le digo esa foto. Y encontré que esa foto ya te decía algo, era muy interesante ese personaje, sin saber mucho más, solo que había sido militante del Partido Socialista y que había muerto en Italia portando una bomba, porque lo estaba portando, y siendo en ese momento integrante de una célula anarquista. Y luego lo otro fue cuando empecé a mirar el archivo online del diario La Estampa, que está todo, desde 1887, si no me equivoco, y ahí estaba la noticia. Y estaba la noticia muy extensa, con muchos días de cobertura, y ahí yo empecé a investigar lentamente esta historia, y a la medida que avanzó el tiempo, cada vez más rápido, digamos. Y lo primero que hice fue traducir, no sé, 60, 70 artículos, entre La Estampa, La Unidad, investigar todo lo que había en la web, que era poquito, fundamentalmente páginas anarquistas, que lo reivindicaban como un luchador, y todos tenían la misma fuente.
que es un escritor anarquista llamado Ricardo D'Este, que en sus memorias nombra a Aldo Marín, y también el libro Proyecto Memoria que escribieron hace unos 20 años, que entre sus redactores está Renato Curcio, ex miembro de las Brigadas Rojas, que hacen un recuento de todos los grupos armados de la clase armada de los años de plomo, y entre esta acción revolucionaria está señalado Aldo Marín ahí, pero no es mucho más. Y desde ahí, bueno, empecé a partir de lo que me decía Aldo hijo, de lo que iba averiguando, empecé a reconstruir esta historia y un testimonio me llevaba a otro testimonio, me derivaba hacia otro testigo. Y así finalmente pude escribir el libro completo. Porque en el fondo es la construcción de un mito. Porque no había datos... No, más que un mito, es la construcción de una historia de vida, digamos. Lo interesante de la vida de Aldo Marín, que ni siquiera es un mito. No hay nada que... No hay una idealización. Hay cierto grupo marginal anarquista que lo había levantado como un luchador caído, pero sin profundizar en nada. Mientras que en general no había por dónde informarse. Incluso él había sido militante del Partido Socialista, unos decían que había sido el GAP, otros decían que había sido el PSLN, siempre había como información contradictoria, pero esas mismas callejones sin salida, esas mismas informaciones contradictorias, encontraba un personaje que sí lo había conocido y que te derivaba hacia el testigo correcto, digamos, ¿no? El hecho que él, por ejemplo, yo sabía que había trabajado en el cementerio general y fui al cementerio general y hablé con trabajadores antiguos que sí lo conocían, y esa parte del cementerio general más o menos la pude reconstruir. Toda la parte familiar fue mucho más fácil porque ellos tenían los recuerdos mucho más claros y fueron más accesibles. Y fueron más accesibles, y además ellos no conocieron una parte de Aldo Marín muy explícita, y no tenían, y se acordaban, ¿no? El otro Aldo Marín era el más difícil, el político, el combatiente, el revolucionario. Ese fue más difícil de pesquisar. Quiero irme también a la historia, porque comienzas con la historia de vida, con el pequeño Aldo, por decirlo de alguna manera, corriendo por Vallenar. Familia evangélica, familia evangélica convertida. Claro, eso es bien interesante, las conversiones de los episodios que cambian la vida de los Marín. Yo creo que son tres. Primero, ellos vivían en la Majada Los Verdes, cerca de Vallenar, que era como un vergel, así como el pequeño paraíso primitivo. Se muere el abuelo y se tienen que ir a Vallenar. Y luego en Vallenar se enferma la hermana, y para salvarla ahí hacen como una manda con una hermana evangélica que supuestamente es milagrosa, y se salva a la hermana y se convierte toda la familia fervorosamente, ¿eh? Y luego muere el papá, y eso es una catástrofe económica para la familia, y eso vuelve muy pobre, y eso obliga a Aldo a salir a la calle, digamos, a lustrar zapatos, a vender fruta, a repartir leche. Y todos esos episodios de alguna manera van moldeando quién es el personaje finalmente. También tienes un aspecto, el aspecto donde pones a Juvencio, el hermano mayor, y versus Aldo Marín Piñones, donde claro, uno muy circunspecto, muy ordenado, hoy un destacado pastor hoy destacado pastor evangélico, mientras este hermano loquillo, o la oveja negra. Era el bueno y el malo, y eso la misma hermana Otilia dice que en algún momento lo habló con la mamá, que esas etiquetas que le pusieron a los dos hermanos, finalmente Aldo de alguna manera lo resiente. Pero era un alma libre, digamos, tampoco yo no sé qué tanto hubiera cambiado en la vida de Aldo Marín si es que su mamá porque era un tipo incontrolable, siempre fue incontrolable, un tipo de la calle, este tipo que completamente calle. Y sí, tiene algo que ver eso, pero también tiene que ver la pobreza del norte, el hecho de que se haya muerto su papá, el hecho de que él haya conocido el trabajo infantil desde los 12 años, él trabajaba a los 12 años, un montón de detalles que finalmente lo van modelando. Y ahí también está este personaje, el famoso tío Milano, que era un minero famoso por su gran ojo para determinar la ley del mineral, incluso mejor que los geólogos, se lo peleaban los dueños de las minas, y que tenía ideas de izquierda y que de alguna manera va leccionando a Aldo Marín, le da sus primeros rudimentos ideológicos. Estamos hablando en
en el Chile de finales de los 60, con la Revolución Cubana en pleno desarrollo, con la muerte del Che Guevara ahí a mano, con la elección del 1970 a Portas y con toda la ebullición política, en una zona donde la izquierda era muy fuerte. Era Vallenar, Copiapó, Caldera, todo lo que hoy sería la tercera región. Y ahí Aldo Marín tiene toda esta formación, esto de que él tenía mucho contacto con los niños de la calle, que los llevaba a la casa a comer, ahí contaba el hermano, si no había poca comida en la casa, pero igual había que compartir con los niños que él recogía en el río, que no tenían zapatos. O sea, Aldo se sentía privilegiado aún al lado de estos niños. El que no tenía nada sentía que había otros que tenían menos y quería compartir lo poco que tenía. Y eso es muy interesante porque siempre tuvo una conciencia social muy profunda. ¿Pero la conciencia social la desarrolla haciendo esta labor o también ayuda a este tío Milano? No, si el tío Milano está en otra. El tío Milano es un bacán, un tipo con plata, porque como era un minero exitoso, no, el tío Milano realmente va a la casa y ahí conversa con Aldo y le va contando cosas, un poco la historia de Chile, de los partidos políticos, y le habla a Salvador Allende, y finalmente Allende va a Vallenar, hace una concentración para la elección en el 70, y ahí todos dicen que Aldo se enamora de Allende, queda deslumbrado por esta gran concentración, por las palabras de Allende. En el libro Medio siglo con Allende de Pucho Papá habla de esta concentración, que Allende además está medio enfermo del corazón, entonces tiene que parar de hablar porque se siente mal y el público lo alienta, y ese momento Aldo Marín cambia su vida. De hecho, uno de los compinches de la pandilla que él tenía en Vallenar para vender leche, dice que ahí Aldo cambia y se va con otra gente, digamos, que se empieza a meter con gente del Partido Socialista, etc. Quiero citar una parte, sí. Que quizás saltarme una parte de la historia. No, pero lo vamos a leer en ciertos párrafos. Cito: Infante Roldán, con 83 años, con la salud quebrantada y retirado en Algarrobo, no recuerda nada. No recuerda a Aldo Marín, y solo le quedan algunas lagunas de su paso por Vallenar en los 60, como hombre fuerte del Partido Socialista. La histórica concentración en apoyo de Salvador Allende, el monumento a la vendimia, con su Venus helénica. Apenas se entrega un nombre, el de su jefe de gabinete de entonces, Sergio Calderón, ya fallecido. Seguramente él le dio trabajo a la persona que dices. Aldo se enfrenta a este señor Infante. Se enfrenta. O sea, no. Él conoce. Es muy importante. Sergio Infante Roldán era uno de los hombres más fuertes del Partido Socialista en Vallenar, si no el más fuerte. De hecho, cuando Allende es elegido el 4 de septiembre del 70, entre las celebraciones que hay a lo largo de todo Chile, en Vallenar se concentran bajo la casa de Sergio Infante Roldán, que le decían el castillo, era una casa grande, porque él era médico. Y él era una figura muy importante dentro del PS en ese momento, y Aldo Marín, que se empieza a involucrar con el partido, lo conoce. Y Roldán le dice, Infante Roldán dice: cuando vaya a Santiago yo te voy a dar trabajo. ¿Qué pasa con Sergio Infante? Y efectivamente le dio trabajo, y porque él era el jefe nacional del Servicio Nacional de Salud, de la cual dependían entre ellos el Cementerio General, donde Aldo Marín llega a trabajar, y de hecho la suegra se acuerda cuando lleva a Aldo al edificio del Servicio Nacional de Salud, entra Aldo Marín y sale diciendo: ya tengo trabajo. Ahora, ¿cuál es el problema de Sergio Infante? Que no se acuerda porque en verdad tiene la salud muy quebrantada y tiene muchas lagunas en su memoria. Yo lo llamé y en verdad no está bien, pese a que no es tan viejo, tiene 83 años, ¿no? Pero en verdad no recuerda mucho, y solo se acordaba de este secretario Calderón, que ya murió. Pero tiene mucha lógica, porque todos los elementos calzan con la historia. Esto de ir al Servicio Nacional de Salud, de que Aldo consiguiera trabajo en el Cementerio General, y que ahí el Cementerio General empezara a militar de lleno en el Partido Socialista. Pero hay un detalle interesante: cuando él entra al Cementerio General, él era militante del Partido Socialista, pero no era miembro de la Brigada Almo Catalán. Ahí es reclutado, según lo que me dijo el dirigente del Regional Santiago, Juan Rusque, ellos mandaban en el Cementerio General. Así me lo dijo: nosotros mandamos, sí. El que entraba al Cementerio General del PS era nuestro. Y ahí es donde él, luego, como lo describió muy bien Carlos Tromba en el lanzamiento del libro, que es como Ulises, o sea, pasa de una nueva isla, que es la isla ya
de los movimientos de autodefensa de la Unidad Popular, entre ellas la Brigada del Mocatalán, o sea, ya entra de lleno a la lucha callejera, a la protección de las empresas estatizadas, de las tomas, en fin, entra ya a la primera línea de combate de la Unidad Popular. Y voy a saltar, a hacer sí, varios, dale, problema. A tomar varios aspectos. Él llega a Santiago, sí, se casa con Eugenia Morales Campos, sí, que lo tenía Quenita. Morales Campos, la Quenita. Y también citar un extracto del texto que dice: la llegada de Marín y la Quenita a la modesta casa de la población Los Canales fue la del héroe que regresa al terruño. Los peluzones de la pandilla salieron a buscarlo cuando apareció con su mujer de una mano y con una maleta en la otra. Parecía más adulto, vestido impecable, de traje y corbata. Irradiaba la autoridad de los ganadores, los que saben para dónde va la vida. Traía regalos, su ropa de karateca, dinero para la mamá. Su hermano Joel, de solo 8 años, entonces cuenta. En mayo de 1973, Aldo nos visitó. Era la esperanza de nosotros. Él venía como la salvación, por el momento, la necesidad. Era el desmadre. Llegó y se vistió de karateca. Todos los cabros se quedaron locos. Andaba haciendo entrenamiento de karate por La Serena con las juventudes socialistas. Y ponía palos y los saltaba. Partía tablas de un pencazo. Ponía a mi mamá en los brazos y la levantaba. Era un ídolo. Bueno, lo que pasa ahí es que Aldo ya es un cuadro bien entrenado de la Brigada del Mocatalán. Sigue trabajando en el cementerio general. La mujer está embarazada en ese momento. Y va a visitar a su familia a Vallenar, esto un año después de haber llegado a Santiago y casi un año después de casarse. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que él ya vuelve a su ciudad como un adulto, además él se siente parte del proceso político e histórico además ya había recibido entrenamiento en artes marciales, entonces esto es para los cabros del barrio que llegara que era el vecino, que parecía ya un adulto, con la mujer de la mano, embarazada, y empezar a partir tablas y qué sé yo, a todos los volvió locos, quedaron totalmente deslumbrados por Aldo, que volvía de Santiago, pero convertido en un hombre, que llamaba un hombre con fuerte, etc. Y además eso coincide con un episodio donde supuestamente estuvo envuelto Aldo Marín, que es la famosa pelea con la gente de Patria y Libertad, en Huérfanos, donde termina un militante de Patria y Libertad muerto y otro con 7 balazos que no muere, donde efectivamente, porque durante mucho tiempo se le atribuyó al MIR, esta emboscada, esta pelea con gente de la Unidad, con Patria y Libertad, y resulta que no, que fue precisamente el Regional Santiago y con algunos miembros del Mocatalán los que se pelearon con Patria y Libertad, y Aldo Marín habría estado involucrado en esto, y justo después se va a La Serena. Entonces hay a Vallenar, él ya se siente totalmente parte de un proceso y se siente un tipo fuerte y totalmente como empoderado, digamos, usando una palabra que se usa ahora, en todo este proceso político. Se siente un revolucionario de verdad y que está metido en un proceso de cambio profundo y seguramente violento. Bueno, no está de más decir a los presentes que el que quiera intervenir, decir algo, el que no haya leído el libro, por favor, que me haga una seña. Adelante. ¿Ahora o...? Sí, adelante. Sí, hola. Al leer el libro me acordé de otro libro que había leído hace poco, que es de un argentino que se llama Rodolfo Palacio, no sé si lo digo. No. Su especialidad es la construcción de biografías de asesinos en serie en Argentina. Y tiene un libro muy bueno que lo acabo de leer, que se llama El Ángel Negro, que retrata la vida de Carlos Roberto Puch, que llamaba El Ángel Negro, porque con solo 16, 17 años mató a 11 personas en el lapso de un año, digamos, en el año 70. Él va a la cárcel varias veces, lo entrevista y él toma la decisión de construir este libro desde una primera persona. O sea, de hecho el personaje de alguna manera se va haciendo, el personaje al que la entrevista va influenciando al periodista y finalmente se transforma esto como una crónica muy personal. Entonces, mi primera pregunta era esa: ¿por qué solamente hacer como la diferencia, el por qué tomar este tema como tú lo tomaste en el libro más objetivamente? Pues solamente preguntar por qué esa decisión. Y la otra es ya una cosa más, una posición más personal tuya.
porque con el libro también me acordé de una película italiana de hace varios años que se llama Buongiorno Notte, que de Marco Bellocchio, que habla de este comando de las Brigadas Rojas que toma secuestrado a Aldo Moro. Entonces ahí hacen como una ficción dentro de este grupo, porque hay una mujer que comienza a dudar de todo esto. Está al comienzo muy imbuida del asunto, está muy convencida del secuestro, pero poco a poco comienza a dudar de esta situación. Yo no sé si tú en esta investigación viste en algún momento o supiste en una entrevista si Aldo Marín alguna vez dudó de esto, o personajes que lo rodeaban de alguna manera, y tu posición también respecto a esto, porque también ha pasado muchos años de todo esto. De repente cuesta, yo leyendo el libro, cuesta como entender que un grupo de jóvenes se haya metido en esto y sin saber obviamente la historia que nosotros ya conocemos, lo que se venía. Eso, más que nada. Bueno, es posible saber lo que se viene siempre, ¿no? Sí. Pero a mí no me cuesta entender que se haya metido, porque es parte de un proceso a nivel global casi, y en Latinoamérica, fíjate que ahora salió el libro castellano Moya que se llama Moronga, que es de los ex guerrilleros salvadoreños. Recién se está empezando a reconstruir la historia de los combatientes, de los guerrilleros de Latinoamérica en cada uno de los países. De hecho hay un momento muy interesante en el libro cuando Aldo Marín llega a La Habana y se encuentra con Black Panthers, se encuentra con montoneros, se encuentra con gente del Farabundo Martí, con sandinistas, porque en ese momento La Habana era el crisol de la revolución en América Latina. En ese momento no era tan difícil terminar militando, o sea, era una decisión bastante a la mano, dependiendo en qué país estaba y en qué momento del proceso estaba. Digamos que un arco que empieza en Cuba en los años 50, y podríamos decir que habría culminado, no sé, ahora con lo de Colombia, con los acuerdos de paz de Colombia, que ni siquiera están completos. Es una historia muy compleja que parte de la misma tensión social e histórica que tiene Latinoamérica. ¿Por qué Aldo Marín queda ahí? Porque en el fondo muchos fueron ahí, muchos tomaron la decisión y con menor o mayor éxito, menor éxito la gran mayoría, culmina toda esta historia. La diferencia de Aldo Marín es que él continúa la lucha en Italia, que eso no le pasó a casi ninguno, diría que a ninguno, salvo él y los dos compañeros que empezaron a militar en Acción Revolucionaria, el Perro Castro y Juan Payacar. La mayoría de los que llegaban a Europa se tomaban por último un descanso, se replegaban y empezaron a preparar, si seguían en el tono de la lucha, un regreso a Latinoamérica para combatir en sus respectivos países, o se sumaban a, qué sé yo, la Revolución Sandinista, o algunos incluso como Galimberti se fueron a pelear a la OLP. Pero en Europa muy pocos operaron, y casi ninguno. Y Aldo Marín no solamente queda luchando en Europa, sino que además que deriva hacia el comunismo libertario, hacia la versión más radical. De hecho, a él lo echan de Cuba por rebasar por la izquierda la revolución, lo echan por cabeza, por cabeza caliente, los echan de Cuba, por insubordinados, cubanos que nunca han sido muy tolerantes a nada. Entonces, a mí no me parece extraño que haya pasado, porque estadísticamente muchos abrazaron la causa y estamos hablando de algo que ocurrió hace 50 años. Ponerse los zapatos de lo que ocurría hace 50 años es muy difícil de entender ahora, porque las tensiones sociales, porque, por ejemplo, aquí está bien explicado, una sexta parte de todas las casas de Santiago en los años 70 eran campamentos. O sea, la cantidad de gente que vivía en la extrema pobreza era... Entonces ahí tú tenías un grupo social muy activo, que además justo has elegido un gobierno que dice, este es su gobierno, entonces tú tenías una ebullición social muy fuerte, una tensión social muy fuerte. Entonces no fue extraño que Aldo Marín abrazara la causa revolucionaria. Lo que pasa es que él, por su temperamento, se jugó a fondo. Hay muchos que desistieron, con razón, se asustaron, los mataron,
cuando se fueron fuera de Chile decidieron reconstruir sus vidas porque en verdad no había mucho cómo luchar, pero Aldo Marín nunca bajó la bandera, digamos, lo que también lo hace un personaje especial. Con respecto a la primera pregunta, si bien no veo ninguna relación entre Puig y Marín, no es como... Marín no es ningún asesino serial. No, pero me refiero como a la construcción de vidas de personajes. Había tres posibilidades. La primera era la historia novelada, que encuentro que pierde credibilidad el libro, cuando historia novelada o la novela de no ficción, tipo Truman Capote, decidí no hacer eso. O Rodolfo Walsh en Operación Masacre, sino quería que los testimonios fueran más limpios, sin no ser tan colados por el escritor. La segunda era, que ahora último se ha puesto muy de moda, que es escribir la historia a partir de la experiencia del periodista, que va, conoce y cuenta cómo se encuentra con tal personaje, con cual testigo, cuando llega tal, que es algo que ocupa mucho Javier Cercas, por ejemplo, en el impostor, y en la otra, la del tío que era combatiente, que era soldado franquista en la guerra civil. Y la tercera, que decidí hacer simplemente, que la que tomé yo, que era simplemente hacer un ensayo biográfico periodístico neto. O sea, identificar la fuente, identificar los testimonios, entrecomillar todo, y cuando había un espacio vacío, especular, pero diciendo que está especulando. Esto pudo haber pasado, yo creo que pudo haber pasado esto, este testimonio no es creíble, este testimonio se contradice con este otro. Fue una decisión, porque al final cuando tú escribes un libro, el libro sale o no sale, digamos. Tú de repente te empieza a fluir. Y de las dos primeras maneras no me iba a salir. La primera porque no encontraba que perdía fuerza la historia, y la segunda porque encontraba que era una farsa. Por lo menos en este caso. No quería ser protagonista del libro. De repente entro un par de veces porque por necesidad periodística tienen que ponerse mi contrapregunta. Cuando yo le pregunto a la mujer de Aldo Marín, ¿pero cómo? ¿Aldo estuvo en la moneda por el golpe? Sí, él me dijo, había que poner eso. O cuando el hijo de Aldo Marín me manda un mail explicándome lo que sentía él después de 40 años después del golpe. Pero como dice Álvaro Guizama en una de sus crónicas, entro y salgo del texto como se entra y se sale de una casa. Entro, veo algo y salgo, pero nunca traten de intervenir y que los testimonios hablen por sí solos, y que las contradicciones hablen por sí solos, y que incluso lo que parece muy disparatado y absolutamente increíble, finalmente el lector tome partido o decida si es creíble o no creíble. Gracias. ¿Alguien quisiera? Sí, por favor. hola Juan Cristóbal. Hola. Escuché una entrevista, no leí el libro todavía, pero que hablaba como que tú partiste escribiendo otra cosa, o querías escribir otra cosa, y te apareció Sí. eso no alcancé a entender. Lo conté aquí cuando recién empezamos, pero en el fondo me posee. No, lo que pasa es que yo iba a escribir un libro sobre mi papá como abogado de los consejos de guerra, y me topé con Aldo Marín. Entonces, a medida que fue creciendo la figura de Aldo Marín, fue achicándose a mi papá hasta desaparecer, hasta convertirse casi en un pie de página. O sea, el libro se va por otro lado. Y otro que me decía que buscando a mi papá encontró otro papá, más desaparecido todavía, digamos, que una familia llevaba 40 años buscándolo. Así que tiene ese origen, digamos. ¿Y ese libro de tu papá va a quedar pendiente? No sé si va a salir, no, digamos, no te lo tengo en la cabeza en este momento, no sé nada de eso. Pero bajo la misma investigación, Fernando Guarelo Sergio, tu padre, según el mismo Marín Morales, defiende a Aldo Marín Piñones de los consejos de guerra. No llegó al consejo de guerra Aldo Marín, lo saca del Estadio Chile, pero esa información la da el perro Ernesto Castro, que no es creíble. O sea, el perro Castro no quiso hablar conmigo, y todos sus testimonios a través de Aldo Marín hijo, que va y tomaba apuntes cada vez que conversaba con él. Yo le mandaba cuestionarios y él lo respondía, hablaba y le anotaba todo. Pero me parece que también el perro puede haber escuchado alguna entrevista mía en la tele y haber metido a Aldo Marín ahí. Lo que sí hay un espacio, cuando él se va de la casa el 14 o 15 de septiembre del 73, y cuando aparece, me parece que el 21 de septiembre en la Embajada de México, hay un espacio vacío ahí. Nadie sabe dónde estuvo Aldo.
lo del 15 de septiembre, perdón, lo del 21 de septiembre está en un documento, aquí está, estos documentos que están en el libro, por supuesto, del oficial, o sea, originales de la Embajada de México con todos los asilados de ese momento, que tiene además de escrito a máquina, tiene cosas añadidas con lápiz pasta, tachadura, qué sé yo, y varios nombres bien connotados. Aquí está, por ejemplo, la hermana de Pedro Carcuro, que vivió muchos años en La Habana, está Pedro Buscovich, en fin, hay varias personas importantes, y entre ellos está Marín Piñones Aldo, el 180, está ahí. Y este documento es del 21 de septiembre del 73, y ese paso entre el 15 y el 21 es nadie sabe qué pasó con Aldo ahí, nunca se ha podido saber, y ahí podría haber estado en el Estadio Chile, y ahí lo sacó mi papá y ya lo llevó a la Embajada de México. ¿Qué lo hace creíble? Que mi papá sí llevó a otra gente a la Embajada de México. Llevó, por ejemplo, a Juan Badel, que era de Impuesto Interno, que es hermano de Jaime Badel, del actor. Él lo llevó a la Embajada de México, a la hermana Horowitz, creo que una estaba casada con Enrique París, si no me equivoco, y alguno más. Eso podría ser, pero no tengo más sustento para eso, por eso ocupo solo un párrafo. Bueno, Marín llega... Dame un minuto. No sé. Marín llega a México. Sí. Y básicamente queda a la deriva. Sí. Abandonado de sus compañeros, y esa es una descripción perfecta, porque no es un tiempo, es más bien un tiempo breve del cual de México salta a Cuba. Un mes. Un mes. Es que, como dice, hay un libro de un mexicano que se llama Yankelevich, que está citado ahí, que explica lo que pasa con los exiliados que llegan a México y que son obreros no calificados, como Aldo Marín. Que en México era un país tan pobre como Chile. Entonces, si tú no tenías, porque la mayoría de los que eran profesionales inmediatamente se ubicaron en universidades, en empresas estatales, en medios de comunicación, en ONG, etc. Centros culturales, México tiene una vida cultural muy fuerte, en fin, está el Fondo de Cultura Económica. Pero los que eran obreros no calificados tenían que competir con los obreros no calificados mexicanos, que no eran pocos, digamos. O sea, era estar cesante. Y muchos de ellos se fueron inmediatamente. Algunos a Francia, a Italia, la RDA, porque siguieron operando las estructuras partidarias, y algunos a Cuba. Algunos a Cuba simplemente a trabajar, pero otros a continuar su trabajo revolucionario, entre ellos Aldo Marín. ¿Por qué? Porque el mismo partido, en el aparato militar del PS, la coordinadora, gente del PSLN, gente que había sido del GAP, conocían cuáles eran los cuadros militarmente competentes. Entonces, cuando llega Aldo Marín a La Habana, inmediatamente reclutado con una treintena de compañeros más para organizar un grupo guerrillero. Esto lo organiza la Beatriz Allende, para hacer un hipotético contragolpe militar en Chile. Mientras tanto, Carlos Altamirano está escondido en una casa de seguridad, qué sé yo, en Santiago, perseguido por todo el mundo. Y ellos empiezan a entrenar. En la Navidad del año 73 ya estaban entrenando. Ya se estaba armando este grupo. Me interesa... perdón, de ver que estaba la persona. Por favor, joven. Hola, cortito. Yo también había escuchado lo que dijo él sobre que el libro partió con otra impulsión sobre tu papá, pero también me saltó la idea que fuerte que eso se haya eclipsado por otro tema tan importante. Porque hablar de tu papá, según lo que yo he leído y he sabido, hizo una labor importante en Chile en ese momento. Entonces esta historia fue mucho más potente que eso, me llamó la atención eso. Bueno, es más fácil siempre hablar de otro. Es más, tiene menos compromiso emocional y tú puedes manejar la distancia con todo. No te comprometes tanto, no tienes tanto pudor para profundizar en ciertas cosas que pueden ser incómodas. Y que yo sé que para la familia de Aldo Marín ha sido incómodo leer muchas cosas, muchas verdades que están reveladas en el libro. Sí, por un lado eso obviamente, y también porque la historia también... Bueno, que la historia es muy potente. Por eso. La historia es muy potente además porque siento que representa mucho. En la investigación yo descubrí muchas historias similares, con sus propias características, de gente que cayó en el camino y que ha sido rigurosamente olvidada y que es digna de una buena biografía, una buena investigación, o al menos un recuerdo, digamos.
de una palabra, de una línea, y no están en ninguna parte. Porque como a mí me lo dijo Luis Guastavino, lo entrevisté, me dijo que una frase que es muy cierta, muy certera, dice: el exilio siempre es una tragedia. Entonces, en esta tragedia de cientos de miles de chilenos, hay tragedias aún más profundas. Los que estaban realmente al margen, como Aldo Marín en Italia, estuvieron ya al extremo total de la supervivencia, no solo material, sino también política. En ese sentido, ¿te gustaría hacer algún, no sé, como explicar un poquito mejor la historia de la UP? Es que pasa que... ¿Más libros? Más no, pero es que eso tienen que hacerlo los historiadores. Lo que yo siento, porque evidentemente usé varias fuentes bibliográficas, algunas mencionadas, otras no, que todavía no se ha entrado a la médula. Que nadie atreve... De hecho, para mí el mejor libro, el que más me sirvió, fue el de un francés que escribió Palom, Gaudichaud, que fue para mí el que más se metió en el tema de los cordones industriales, que más se metió en el tema de las tomas, casi de un punto de vista antropológico, digamos. Él no tiene nada literario, pero los datos que él daba eran muy buenos. Y yo creo que ha faltado, ya se van a cumplir casi 50 años, empezar a despojarse de todas, del aura de romanticismo y también del aura de satanismo, de todas las caricaturas de lado y lado, y empezar a meternos en serio en este barro, en este proceso que terminó tan mal. Por algo los italianos, y tiene que ver con el libro, cuando ven lo que pasa en Chile, inmediatamente la democracia cristiana firma un acuerdo con el Partido Comunista, el famoso compromiso histórico, para evitar que en Italia pase lo mismo que en Chile. Si en Italia hubo un intento de golpe de Estado en el año 71, y toda la famosa bomba en el Banco Agrario de Milán en el año 69, era para provocar un caos social y derribar el crecimiento del Partido Comunista. Ya es más, el asesinato de Aldo Moro es muy simétrico con el de Pérez Sujovic. O sea, las consecuencias para Allende del asesinato de Pérez Sujovic fueron devastadoras. Le cierra la puerta a la negociación con la democracia cristiana. Y el asesinato de Aldo Moro destruye el compromiso histórico. O sea, hay una simetría ahí muy interesante. Ahora, la Comisión Moro lleva sesionando 40 años y todavía no llega a una conclusión clara. Yo hablé con muchos historiadores, con muchos periodistas en Italia, y todos tenían una teoría distinta. Uno decía, por ejemplo, que el secuestro de Aldo Moro lo habían copiado la Brigada Roja del secuestro de los montoneros de Pedro Eugenio Aramburu, que lo habían copiado y habían hecho el Tribunal Popular y qué sé yo. Que tiene cierta lógica, pero las consecuencias políticas de Aramburu eran distintas. Aramburu era un tipo que había hecho el golpe contra Perón en el 55 con Roja y con otros más, y ya era una figura completamente en declive. Aldo Moro era como el alma de la democracia cristiana, siendo que era solamente un diputado en ese momento, era el alma total de la democracia cristiana, era como un santón, digamos, amigo de Paulo VI. Digamos, Paulo VI ni siquiera se viene a negociar con la Brigada Roja y también lo mata un poco. El asesinato de Aldo Moro es importante en este libro porque tras ese asesinato empieza la razzia sobre los grupos armados en Italia. Aldo Marín ya había muerto, pero estaba en la Acción Revolucionaria, estaba activo, y Acción Revolucionaria, que como me lo dijo un periodista Vincenzo Tesandori, era un grupo armado maldestro, o sea, patuleco. Nadie lo tomaba muy en serio, porque no tenía ni la eficiencia de la Brigada Roja, ni de primera línea, ni la inserción popular de los núcleos armados proletarios. Era un grupo, en verdad, era un grupúsculo, ¿no? Pinochet hablaba de los grupúsculos. Bueno, era netamente un grupúsculo, muy raro, que cometía una torpeza tras otra, que sus tres mártires son Aldo Marín y Atilio Di Napoli, que mueren portando la bomba en Vía Capua el 4 de agosto del año 77, y Salvatore Sinieri, que muere apuñalado en la cárcel. O sea, imagínate, esos son no tiene muertos en enfrentamiento. O sea, a ese nivel, o sea, se matan entre ellos, a ese nivel. Y además, que está contado en el libro, hay dos detalles importantes. Los grupos de la Galaxia Armada
estaban casi todos infiltrados. Y esa es la gran teoría de que al final Aldo Moro lo manda a secuestrar la OTAN y matar la OTAN a través de la LGP2, del Servicio Secreto Italiano y de gente de la democracia cristiana, entre ellos Giulio Andreotti. Acción Revolucionaria, y eso lo explica muy bien un periodista extraordinario. Yo creo que él como periodista debe ser uno de los tipos más potentes que he conocido en mi vida. Gianni Flamini, que vive en Bolonia, que me atendió en un departamento precioso, una biblioteca increíble, que él tenía el mejor archivo de Acción Revolucionaria de todos los que encontré. O sea, yo fui a la policía del Estado en Italia, fui a los tribunales, pero solo Gianni Flamini fue capaz de pasarme así una carpeta, con expediente judicial y qué sé yo. Y Gianni Flamini sostiene que la Galaxia Armada fue impulsada completamente por la OTAN. Acción Revolucionaria está infiltrada a través de Vito Mesana, que está entrevistado en este libro, que es en Italia llamado el extremista stipendati, es el extremista pagado, y que es un tipo de una inteligencia superior y además de una maldad superior, y por todo lo contrario, un punga que era ladrón, que había sido politizado en la cárcel, se llamaba Domenico Pallera, que termina destruyendo el grupo por abajo. O sea, apenas nace Acción Revolucionaria y está completamente infiltrado, y todo lo que iba. Por eso siempre hay teoría dando vueltas de que si la bomba que llevaba Aldo Marín en verdad alguien la acciona, pero los mismos militantes de Acción Revolucionaria creen que fue un error de Aldo Marín. Que, bueno, está bastante descrito todas las teorías y todo lo que dicen los diarios, y hay un capítulo completo, digamos, de la muerte de él, porque además es bastante decidor de la tragedia esta que vive. ¿Alguien más quisiera decir algo? Sí, sobre los temas de infiltración, me recordó algo que he estado pensando hace varios años. ¿Por qué en Chile no hay mayor, o si tú como periodista, digamos, hay antecedentes más claros? Patricia Verduga hace algo al final sobre la infiltración en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Bueno, es una etapa de historia ¿Por qué el posterior. Partido Comunista ha guardado tanto silencio? No sé, ¿es por eso? O sea, yo creo que el atentado a Pinochet no estuvo infiltrado, por algo se hizo. Por algo ahora que haya fallado el low, eso es muy Pero, difícil o sea, de infiltrar, tú digamos. especulaste bastante, no especulaste, yo creo realmente... No, que esto es que yo tengo antecedentes concretos. Yo conozco la teoría de que más que infiltración fueron creados realmente desde cero. En el caso de la Brigada Roja. Bueno, la Brigada... Pero mira, esa teoría en China no se ha dado, por ejemplo, el hecho de que... No, porque el Frente fue creado por el Partido Comunista en Moscú, o sea, totalmente. O sea, hay 18. Pero el Frente Patriótico Alternativo... No, es que es claro, eso es que pasa que hay otro en segunda etapa, cuando se hace el Frente Autónomo y secuestran al general Carreño, al coronel Carreño, ahí el Frente Autónomo opera en función del servicio secreto iraní. ¿Se acuerda que era la historia esa es que a Carreño lo secuestran porque Irán le quiere cobrar a la dictadura unas bombas mal hechas de Ferrimar que le hicieron perder un F-5 y morir un piloto de guerra. Usted sabe lo que sale, que la guerra Irán-Irak, Cardona le vendía a Irak y Chile le vendía a Irán. Son las particularidades de la Guerra Fría. Y que las bombas de Cardona eran muy buenas, las que hacía Ferrimar eran muy malas, aunque Cardona le explotó una fábrica en Iquique y murió mucha gente. Y en uno de estos entrenamientos, a uno de estos aviones que eran F-5 que habían quedado en la época del Shah, se le quedó enganchado una de estas bombas de racimo y el avión cae y se mata el piloto y pierden el avión además. Y ahí los iraníes deciden cobrarle a Pinochet la factura. Y creo que les mandan no sé si un Mirage, hay algo ahí. Hay un artículo en La Tercera que está bueno de eso, que debe tener más de 10, 12 años. Y el secuestro de Carreño es muy extraño, o sea, el jefe de protocolo, ¿qué le importaba a Carreño? Y además lo llevan hasta Brasil. O sea, que el Frente Autónomo hubiera tenido esa logística. Sus últimas declaraciones hace 3-4 años atrás, o testimonios, es que él piensa que fueron personas de instrucción militar los que lo... Sí, pues sí, yo creo que fue muy extraño. El secuestro de Carreño es algo que da para una buena investigación. El secuestro de Carreño es lo más raro yo creo que es uno de los episodios más extraños de la dictadura. Muy extraño.
Sí, pero no sé, pero hay varios episodios. No, pero es que eso es muy raro, porque es muy raro lo que pasó con Carreño, digamos, en vez de tirarse contra un tipo de ladina, que sé yo. El día que lo secuestraron estaba postulando FAMA y tenía una entrevista con él. ¿Tú? Es el metalúrgico de la UTE. Te quedaste esperando, no llegó, parece que el señor no va a llegar. Claro, y lo conocí después. Ya. Y el tipo estaba dopado cuando volvió, porque volvió a FAMA. Y ahora, Hay varios casos. imagínate que el tipo de FAMAE secuestran al de FAMAE. ¿Y quién fabricaba las Ferrimar? No, FAMA trabajaba para Cardón. No, FAMAE le daba pieza a Cardón, O sea, pero también fabricaba estas otras cochinaditas. Turbio. No, muy turbio, lo de Carreño es muy raro, sí, es muy raro. Quiero volver al libro. Sí. Sí, no escapamos, pero estuvo muy Sí. entretenido en todo caso. Sí, Bueno, ¿creen participa Aldo Marín en Cuba en este entrenamiento de guerrilla? Sí. Tiene un encuentro con Carlos Altamirano y básicamente Carlos Altamirano le bota las ilusiones de volver a Chile y básicamente derrocar al dictador. O sea, a través de las armas. A través de Bueno, las armas. Altamirano tenía razón. Ujú. O sea, que iba a hacer 30 guerrilleros contra todo el ejército. Ujú. Lo que pasa es que Altamirano, en su pragmatismo y también en su decepción y tal vez en su depresión, no direcciona bien a los muchachos. Simplemente sabe que intégrese a la vida civil y listo. Entonces estos tipos que llevaban no sé cuántos meses entrenando en el cerro, de repente le dicen, no, sabe que tienen que integrarse a la vida civil en Cuba, y ser camillero, y ser guardia, y ser barrendero, y muchos dicen, no, nosotros no estamos aquí para eso, porque eran gente de acción, y deciden, ahí empiezan a conspirar con un grupo de mexicanos, esos testimonios están bastante, que está entre ellos el yerno del Che Guevara, el que estaba casado con la hija, con la Hilda Guevara Gadea, un tipo con los mexicanos que eran unos parias en Cuba, en fin, está todo explicado ahí. Y deciden armar una guerrilla en México, pero antes irse a Europa, bueno, y ahí terminan en Italia. Bueno, ellos los echan en verdad, echan a 6 chilenos en abril del 75. ¿Pero Italia fue siempre la opción? No, eso nunca quedó muy claro por qué llegan a Italia. Siempre lo de Cuba partían a Praga y en Praga se iban a distintos lugares. Praga era como y de repente aparece en Italia. Cuando llegan a Italia no tienen nada. De hecho, la segunda o tercera noche duermen en el parque. Hasta que el ACNUR les decide, les da el estatus de refugiados. Porque no son recibidos por el exilio oficial porque ellos se insubordinaron en contra del Partido Socialista y además supuestamente insultaron, sacaron la madre de Carlos Altamirano. Entonces yo suponía que llegando a Italia, si se encontraba con la gente del PS, ya se iba a saber que ellos estaban insubordinados, que eran parias, que los buenos lo habían echado y no los iban a ayudar. Ellos creían eso. Hay un tipo que habla ahí, el chico Julio Jamedo Paso, que decía que ellos preferían trabajar con la Iglesia Católica antes que con Chile Democrático. La historia de este chico Julio, que vive hoy en París, un empresario, es difícil de pesquisar bien porque muchos lo señalan como un tipo muy cercano al Aldo Marín. De hecho es detenido en el año 79 en Pisa con gente de la Brigada Roja, pero él dice no, que con Aldo Marín él solamente tomaba café de vez en cuando. Seguramente está mintiendo. Diste con el punto. Mentiras y omisiones. ¿Cuánto de eso te encontraste en tu investigación? Bueno, cuando uno investiga este tipo de historias que son antiguas, el viejito mentiroso es inevitable, y hay que tener mucho cuidado con el viejito mentiroso, porque o se tiende, o mienten y omiten, o todo lo contrario, exageran. Entonces hay un episodio muy gracioso que cuenta uno que en la Universidad de Inti Illimani asaltan a los Inti, les roban la plata y se le entregan a la Cuti. Es una mentira total, es muy divertido, porque además yo vi el diario Inti Illimani que escribió, que era el del propio Marco Berrú, que murió ahora, día por día, y no hubiera dicho, ¿sabes que nos robaron la plata? No era verdad. Hubo sí un incidente en Chile Democrático por una plata que se recaudó por los sindicatos italianos para la CUT y que finalmente terminó financiando el Partido Socialista. Pero no es como lo cuenta, es que era un tipo la voz el que cuenta esta historia, el Tito Pavlich, el yugoslavo. ¿Tienes también en la reconstrucción del mismo Aldo Marín la reconstrucción de la imagen, más allá de la cosa romántica, más allá de la cosa heroica, de la unidad popular? No tiene nada romántico este libro.
Claro, no, claramente De una tesis de romanticismo. claramente sale de eso. Habla de una institución más bien compleja, entre todos sus caudillos, el mismo Altamirano, por ejemplo. Bueno, es que la Unidad Popular era un conglomerado de partidos, donde había distintas sensibilidades y que además justo está en el auge de los grupos guerrilleros y revolucionarios en América Latina, que es un poco lo que le pasa también al tercer gobierno de Perón. O sea, hay una institucionalidad democrática con las particularidades que tienen los argentinos. Yo no quiero hacer ninguna simetría ahí. Entonces, ¿cómo tú metes en la institucionalidad de la democracia, entre comillas, burguesa, a los grupos revolucionarios que tienes adentro de tu conglomerado? Entonces, para el Partido Comunista, con su pragmatismo total, dijo no, hay una institucionalidad, nosotros teníamos que construir, avanzar a partir de lo construido. Y fue el menos beligerante. Luego había grupúsculos, qué sé yo, los Mapu, que eran tres gatos, pero había tipos muy complicados. O sea, el mismo Regional Santiago del Partido Socialista era muy beligerante, tenía mucho poder, era el regional más grande de Chile, tenía mucho poder, manejaba muchas empresas estatizadas, y yo siento que no fueron leales con Allende. ¿Por qué? Porque por un lado trabajaban en la nacionalización de las empresas, pero por otro lado iban incendiando todo en el camino. Entonces iban sembrando esta retórica armada sin tener mucho sustento en las armas. Y el otro era el MIR, que la Unión Popular como que se chanta, entra en una etapa de reflexión, aunque tiene un par de enfrentamientos, por ahí un par de cosas, pero en general, en comparación a cómo actúa el gobierno de Frei Montalva, el MIR como que se calma, pero tampoco tiene ninguna convicción de que el gobierno de Allende podría terminar bien, que tarde o temprano las Fuerzas Armadas iban a intervenir en favor de la versión más reaccionaria de la sociedad, del sector más reaccionario de la sociedad. Pero, digamos, esta es una teoría personal que por supuesto sostiene mucha gente, que si el gobierno de Allende, especialmente la gente que está en el aparato estatal, especialmente profesionales, la gente que está en puestos de decisión, hubiesen sido un poquito más leales y menos vanidosos, porque al final, como bien explica el libro, lo que ocurre con Feltrinelli, el hijo de Feltrinelli, que cuenta cómo muere su padre, que era un famoso editor italiano, poniendo una bomba en Milán en el 71, dice que la vanidad es muy grande, o sea, la vanidad del revolucionario es muy grande, y la vanidad del héroe es muy grande, y esa vanidad te lleva a la irresponsabilidad. Y mucha gente del mismo Partido Socialista, sobre todo, actuaron con mucha vanidad, con irresponsabilidad, casi con displicencia, cuando en verdad había en juego la vida de los Aldo Marín, que son al final, pues al final la revolución era para ellos, para él y su grupo de amigos de Vallenar, que empujaban el carro leche, pero en un momento parece que ese foco se pierde, y al final los tipos terminan enamorados del romanticismo de la revolución y no de la transformación social concreta. Ahí le faltó que sea un poco el leninismo, ¿no sabes? Un poco de pragmatismo. No tuvo mucho sentido. Hay actuaciones que no tenían mucho sentido. Después del paro de los camioneros, Allende dice: no más industrias tomadas, no más caminos tomados, no más campos tomados. Y no le hicieron caso. ¿Es un libro incómodo para quienes formaron parte de la resistencia chilena? No lo creo. No, para nada. Yo creo que puede ser incómodo para algunos dirigentes. Pero para los que estuvieron en primera línea, y no creo que sea incómodo. Porque además no juzga. Para nada, no lo juzga. Da constancia de algunos hechos, pero no juzga a nadie. El libro no juzga. Le pega un palo a Garretón, porque tú no puedes ser como Garretón, hablar como hablaba en abril o en agosto del 73 de defender con dinamita la revolución, y venir ahora a decir que tu vida fue muy entretenida, que lo pasaste bien, y que lo pasaste bien. Eso me parece una inconsecuencia y me parece un insulto. O sea, por lo menos dice: ¿sabes qué? La cagamos y yo me hago cargo y la lamento y qué sé yo. Por último hago un mea culpa, pero casi lo encuentran como una travesura juvenil, como andar tocando timbre. Y no fue así, po. La retórica incendiaria del Mapu era terrible. O sea,
imagínate tú cómo le diste al piste a los tipos de la DINA con eso. Si llegan y te ponían la revista El Mapo en la cara, a defender con dinamita, hablan en las puertas, dinamita, hablan de dinamita a los tipos, imagínate. ¿Cómo no iba a asustar a la misma familia Aldo Marín, que iban a la iglesia el domingo y hay un tipo que les ponía una revista donde hablaba de dinamita? Entonces, mucha irresponsabilidad que es hermana, gemela de la vanidad de esta gente. ¿Alguien quisiera...? Sí. quisiera... ¿Qué edad tendría Aldo Marín ahora? Aldo Marín es del 53, tendría 65 años. Claro. 65. ¿Qué crees tú que pensaría de cómo se dieron las cosas? Bueno, hay una parte del libro que especula qué hubiera pasado con Aldo Marín si no muere. Bueno, si es detenido en Italia, se hubiera comido por lo menos 15 años de cárcel. Por lo menos, como se le comió Juan Payacar. Yo creo que Aldo Marín no tenía otro destino que morir. O sea, era un tipo que nunca iba a parar. Y si hubiera vuelto a Chile, seguramente se hubiera incorporado al frente. Era un tipo que no, es el hombre de acción por antonomasia. Dice, no iba a parar, él no iba a parar. Él se jugó completamente y no había vuelta posible. Hay un compañero de militares de Aldo Marín que se llama Pasquale Valituti, que al día de hoy va a las concentraciones y va a las manifestaciones anarquistas en Italia, silla de ruedas, con casco de motociclista, agarrarse a piedrazo con los pacos. Y ya hay una foto de es increíble. que el tipo tirando piedra con silla de ruedas, digamos. Un tipo que Aldo Marín podría llegar a hacer eso. La otra, la Marilú Masquieto, que es una mujer encantadora, una anarquista italiana, también al día de hoy sigue luchando, ya con mucho, porque tuvo un ictus y está un poco perdida mentalmente, pero me dio un testimonio muy interesante. Claro, hay los que siguen luchando, pero casi en la soledad, casi contra fantasmas. Y están los tipos como el Perro Castro que dicen que no, que Acción Revolucionaria está vigente, que está... Y la pelota no existe, o sea, se acabó hace 40 años, estaba toda Acción Revolucionaria en la cárcel. Que ellos retóricamente sigan reivindicando algo, pero como grupo armado ya no existe. O sea, yo no creo que Aldo Marín hubiera llegado, sinceramente. ¿Aldo Marín era un hijo de su tiempo? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Pero como él, como tanto, como dice el discurso Bolaño. Él como tanto. ¿Algunos dirigentes te dieron entrevistas? Bueno, que Altamirano no da. No, pero yo le pregunté por Aldo Marín, lo llamé por teléfono y le pregunté y por supuesto no se acordaba. Hablé con Jorge Arrate, hablé con Luis Guastavino, le pregunté un episodio a Viera Gallo, como por el Mapo en Italia, y hablé con Juan Rusque, que era el Partido Socialista, que era el jefe del Regional Santiago, donde pertenecía Aldo Marín. No son tan pocos, digamos. No, y hablé, con Mesana, que era dirigente de Acción Revolucionaria, hablé con Gabriel Fuga, que era el abogado de Acción Revolucionaria, Valituti también era dirigente de Acción Revolucionaria, porque era un anarquista de antigua data. Hablé con unos cuantos, digamos. ¿En qué parada están ellos con respecto a lo que pasó en aquella época? Pero es que cada uno es distinto, o sea, para Guastavino es una gran oportunidad perdida y él tiene una visión muy crítica de todos los grupos armados, por ejemplo. Arrate es un tipo que maniobra, de repente, ¿te acuerdas que hablan del Partido Socialista a ratos, cuando estaba el sector más moderado del socialismo, y luego él de rebote pasa al sector más izquierdista del socialismo, se pasa al sector más izquierdista del socialismo? Yo lo que esté en la parada que estén ellos, en verdad, ahora me parece totalmente irrelevante. Irrelevante en la medida que no sea una burla. Primero que no desconozcan su propia historia y que no se burlen de los caídos. Que no se la tomen a la chacota. Que es lo que a mí me reta particularmente Garretón. Que no se tomen a la chacota, a la tragedia. O sea, que ellos estén arrepentidos, desilusionados, que hayan bajado los brazos, me parece parte de la historia personal. Pero creer que esto fue un chiste no es así. Y para ya finalizar esta entrevista muy entretenida, ¿qué significó el libro para las familias Marín, Piñón y Morales Campos? Bueno, hay una cosa bien interesante, y fíjate que toda la familia Marín, no toda, pero fueron, salvo Juvencio, que tenía trabajo en sus labores como pastor, fueron todos los hermanos al lanzamiento. Y de esos hermanos, en verdad todos los hermanos que estaban ahí, habían visto por última vez a Aldo Marín
en mayo del 73 cuando fue a visitar a Vallenar. Y nunca más vieron al hermano. Y para ellos el hermano es una incógnita, es un fantasma, es una herida. Es una herida. Bueno, ahí cuenta bien cómo se enteraron ellos de que había muerto y todas las dudas y todas las mentiras y toda la pelea con la familia de la mujer, que también fue muy importante. Para ellos ha sido doloroso, pero también ha sido reparador. A veces la verdad, aunque sea la más dolorosa, también te limpia, te repara, te pone un punto final. Por eso es tan importante que aparezcan los detenidos desaparecidos. O sea, saber ya aquí se establece un punto final y ya puedo hacer el duelo de otra manera. Si el problema es el punto seguido, o los 3 puntos, el punto suspensivo es lo peor que puede pasarle a alguien. El no saber, la incertidumbre. Bueno, señores, no me queda más, en mi caso, como lector, porque yo me devoré mucho este libro, porque lo encontré estremecedor. La historia de Aldo Marín es muy entretenida, digamos como historia, y no me queda más que recomendarle a los que nos están viendo ahí, y los que nos están viendo ahí, Aldo Marín, Carne de Cañón, de Juan Cristóbal Guarelo, editado por Debate, y que lo pueden encontrar obviamente en Queleo Forestal, Merced 76, Comuna de Santiago. Es el aviso publicitario de quien nos recibe en esta casa. Juan Cristóbal, muchas gracias por este rato para conversar. Gracias.